La educación se convirtió en el tema central del debate para las elecciones de octubre. El precandidato presidencial Tabaré Vázquez anunció que la educación será un tema esencial en su mandato en caso de ganar las elecciones en 2014. El precandidato de la coalición de izquierda estableció como meta asegurar 200 días de clase y llevar el presupuesto al 6% del PBI. Por su parte, Jorge Larrañaga, precandidato nacionalista, acusó al Frente Amplio del declive de la calidad educativa del país y defendió su propuesta de crear 500 escuelas de tiempo completo. Larrañaga también se preguntó de dónde saldrán los 800 millones de dólares para incrementar el presupuesto educativo como promete Vázquez. Vázquez y Larrañaga polemizaron acerca del estado de la situación de la educación en el país. Muy buenos días y es un gusto ya tener en esta mesa de trabajo para intercambiar ideas con la diputada del Partido Nacional, Concordia Nacional, Analía Piñeirúa. Bienvenida, un gusto recibirla. Al diputado José Maía, Frente Amplio, Asamblea Uruguay, Frente de Liber Seregni, bienvenido a los dos. Gracias. Maía, el Frente Amplio, ¿cómo evalúa el estado de la educación? Y se lo pregunto porque, bueno, el ministro de Educación y Cultura fue al Parlamento, mostró un conjunto de datos positivos, pero a la vez hay otros datos y otras evaluaciones que han dado un estado de la educación preocupante, por lo menos. Sí, yo coincido con el diagnóstico. En realidad, mirar a la educación como un todo, en general, es un error. Yo creo que hay que focalizar dónde está el problema y ahí apuntar a las soluciones. Fundamentalmente creo que la educación inicial y primaria es donde el Uruguay ha dado tradicionalmente más y mejores respuestas, y en ese sentido creo que ahí es donde hay mayor fortaleza del sistema educativo. ¿Dónde ubicamos nosotros las mayores dificultades? Sin duda en la educación media o en la transición del fin de la escuela a los primeros años del liceo o UTU. Ahí es donde tenemos que hacer nuevos énfasis, cambiar estrategias y sobre todo asumir que hay datos que yo no digo que sean estructurales, pero que no se solucionan con miradas de corto plazo, que no se solucionan, bueno, hoy eres responsable tú, mañana vos. Yo asumo la responsabilidad de nuestro gobierno en todas estas etapas, pero fundamentalmente creo que ese es el énfasis principal, y creo que tenemos que trabajar, sí fortaleciendo, como se planteaba en la presentación, el presupuesto de la educación, continuar fortaleciéndolo, pero focalizar en qué vamos a invertir específicamente en los próximos 5 años para mejorar la calidad educativa en donde está en peores condiciones, sobre todo en el área metropolitana, porque tampoco es un tema uniforme en todo el Uruguay. Hay que fortalecer a la educación media y fortalecer a quienes trabajan en ella, que es la verdad, mañana se levantan intentando hacerlo mejor. Analía, ¿cuál es la evaluación que se hace desde el Partido Nacional, en particular del sector de Larrañaga, del estado de la educación y cómo ve las responsabilidades políticas al respecto? Bueno, nosotros la evaluación que hacemos es una mala evaluación. Es verdad que en educación inicial y primaria ya hace mucho tiempo que Uruguay alcanzó la universalización. En cuanto a la matriculación, Uruguay ya desde hace muchísimo tiempo, el 2005, el propio gobierno del doctor Tabaré Vázquez decía en un proyecto que presentaba el Banco Mundial que la universalización en primaria, y yo agrego educación inicial, sobre todo 5 años, ya se había alcanzado hacía tiempo, o sea que es una larga tradición del Uruguay en ese sentido. Sin embargo, nosotros estamos asistiendo a una educación polarizada. Hay muchos problemas en los menores de 3 años y hay muchos problemas en los de más de 14. O sea que ahí hay otro foco en el que hay que centralizarse y no descuidar educación inicial, primera infancia y primaria, porque ahí en el extremo de los 3 años también hay problemas, y fundamentalmente los problemas de la educación se concentran en los sectores más pobres. Ni que hablar en secundaria. Yo creo que además el hecho de que haya mucha repetición en primero de liceo está marcando que en primaria hay problemas, y que no es en sexto de escuela, sino que son problemas que se vienen arrastrando en materia de calidad educativa
a lo largo de todo primaria. Y en secundaria se concentran todos los problemas. Los datos que se revelaron gracias a una acción judicial que realizó el diario El País dan cuenta de un índice de repetición elevadísimo, un 32% general, más de casi un 41% en Montevideo, liceos en general en contextos críticos, de los 10 peores, 8 están en Montevideo en contextos críticos, uno en San José y otro en Canelones, o sea, hay una situación muy crítica en la enseñanza. Tenemos los jóvenes que no estudian ni trabajan, que son casi el 13% de la población, que es un montón, y que están siendo atendidos muy parcialmente. O sea, hay un problema muy serio. Nosotros, ¿por qué las escuelas de tiempo completo, sin perjuicio de que hay una propuesta concreta para secundaria, que es donde los datos son más escalofriantes, pero por qué las escuelas de tiempo completo? Bueno, porque han demostrado ser una propuesta pedagógica adecuada, porque son además un alivio para las cargas familiares de las mujeres, sobre todo de las mujeres más pobres, y porque entendemos que es viable construir 100 escuelas por año en el quinquenio, con un objetivo mayor, ¿no? Que después más adelante lo puedo decir, pero 100 escuelas por año en el quinquenio es muy posible y presupuestalmente es posible. Tenemos todos los cálculos hechos presupuestalmente y en la práctica, o sea, para la construcción también es viable hacerlos. Entonces, nos parece importante fortalecer enseñanza primaria en ese sentido, cubriendo aspectos educativos y sociales, y tenemos también una propuesta muy concreta para fortalecer la enseñanza secundaria, que es la que requiere nuestros mayores esfuerzos. ¿Cuáles son las propuestas centrales en las que piensa el Frente Amplio? Porque bueno, está el tema del 6%, los 200 días de clase. Bueno, ¿cuáles son esas propuestas? Bueno, básicamente, en primer lugar, es cierto, para ir a los inicios, que la educación primaria es una tradición fuerte del Uruguay. También es cierto que la universalidad a nivel de 4 años se ha logrado de 2005 en adelante, y eso es una cuestión que mucho nos enorgullece, como así se ha fortalecido una tradición que no es invención del Frente, sino que también es del legado del Uruguay, pero se ha intensificado los centros CAIF y la cobertura de 0 a 3 años. Es más, el programa Uruguay Integra, que casualmente comenzó con Canelones como programa, es muy importante porque va a los primeros años. Es decir, el articular todo eso es fundamental, pero yo creo que lo que más podría esperar de nosotros, la gente, es fundamentalmente que hiciéramos propuestas concretas y focalizarlas donde más difícil está la situación. En primer lugar, yo creo que tenemos que asumir hasta geográficamente dónde tenemos los mayores inconvenientes, que es fundamentalmente en el área metropolitana, aunque no es en exclusividad. En segundo aspecto, tenemos que tener una malla curricular nacional, pero hacer un fortalecimiento de los centros de estudios como eje en torno a la comunidad. Esto es, que vos fortalezcas los proyectos de centro, que se fortalezca la participación de la comunidad, de los padres, y darle, digamos, mayor liderazgos a los equipos de dirección de cada centro de estudio, para que cada uno haga lo que quiera, no. Para que vos tengas una mayor autonomía de gestión, para que tengas una mayor inserción, y para eso hay que organizar algunas cosas distintas, mejorarlas, y ahí fundamentalmente tenés un capítulo importante. Lo segundo, apostar a la innovación. El Plan Ceibal es una bandera de Uruguay en el mundo. Lo hemos desarrollado mucho, pero se puede desarrollar aún mucho mejor, dándole más importancia no solo a lo lúdico y al aprendizaje con lo lúdico, sino con el pasaje del tiempo a internalizar esa herramienta que, reitero, es una identidad de Uruguay en el mundo. Entonces, innovación, diversificación de propuestas, fortalecimiento de centro y, sobre todo, también fortalecer lo que es la formación académica. Está en el Senado un proyecto de ley para crear la Universidad de la Educación. Yo creo que es muy importante llegar a acuerdos que nos permitan recrear, reformular la formación docente, porque para tener escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, tenés que tener maestros en mayor cantidad formados, y bueno, y profesores también. Y eso es un debe que tiene el país en general, y un punto más, y no abordarlo solo del sistema político. Nosotros no nos podemos llevar por delante, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Frente Amplio,
a la sociedad y a los actores educativos. Hay que, y es un esfuerzo colectivo, lograr metas que sean consensuables con la sociedad y con los actores de la educación, y yo creo que ese es un camino que se puede ensayar y que es distinto a lo que se ha ensayado hasta ahora. Analía, cuando uno escucha, da la impresión al menos que las ideas están. ¿Por qué cree que no ha habido acuerdo político? Y si cree que es necesario el acuerdo político para el próximo periodo de gobierno, sea quien sea el presidente, y por qué, si las ideas están tanto en la oposición como en el Frente Amplio, ¿por qué es que no se puede o no se ha podido hasta ahora? Bueno, yo creo que aquí hay un factor que ha operado y que no ha permitido avanzar en muchos aspectos, que son los propios actores sindicales de la educación, a quienes a mi juicio erróneamente se les dio un rol que no deben tener en la conducción de la educación. Yo creo que la ley de educación del doctor Vázquez es un profundísimo error en muchos aspectos, pero este es uno de los aspectos más importantes, a tal extremo que el presidente Mujica ha tratado de atenuar ese peso en las decisiones de la conducción de la educación de los actores sindicales, porque lo ha sentido como una traba. Creo que eso es, sin perjuicio de que ellos tienen que tener un rol, y ahora voy a pasar a ese tema, no es el rol que la ley de educación, le dio, porque operó como una limitante, repito, para el propio gobierno del Frente Amplio, que durante el gobierno de Mujica, el propio Mujica había dicho que el tema prioritario, educación y más educación, y no lo pudo concretar. Eso es lo primero. Nosotros estamos convencidos que la política de Estado en materia educativa que el Uruguay necesita tiene que ser fruto de un gran acuerdo nacional, con actores políticos, actores del trabajo, actores del sector docente, y también con el involucramiento de quienes son los directos interesados, que son los padres de los alumnos y los propios alumnos en otro nivel. Pero tiene que haber un gran acuerdo nacional a nivel político y de los actores de la educación. Los hubo, ¿no? Hubo 2 en este periodo, que yo creo que por la misma razón que yo estaba diciendo al principio, no se pudieron concretar. Yo creo que había una voluntad política del gobierno en cumplirlos y hubo una resistencia sindical al cumplimiento de las propuestas que los partidos políticos, todos ellos, habían puesto allí y se habían acordado. Yo creo que ese es un obstáculo que debemos sortear a través de una modificación o directamente la derogación de la ley de educación. Yo creo que tiene que haber otra ley de educación y a través de otro rol de los actores sindicales. Yo soy firme partidaria de la existencia de los sindicatos, pero prioritariamente los sindicatos tienen que defender los intereses de los trabajadores y no tienen por qué saber ni participar en la conducción de la educación. Así que, por cierto, que es necesario un acuerdo, que las ideas están. Yo voy a poner un ejemplo. El representante en el Codicen del Partido Nacional propuso un proyecto piloto que es el ProMejoras, que apunta a algo muy parecido que a lo que decía mi colega Maía, la autonomía del centro educativo, un mayor rol a los directores, un rol distinto y más protagónico y más profesional de los directores, la selección de un cuerpo estable de docentes, es decir, la adecuación de la currícula al medio en el cual se desenvuelve el liceo, ¿no? Algo que seguramente compartimos. Sin embargo, los actores sindicales han impedido la extensión de este proyecto, a pesar de que en el Codicen, o sea, en el órgano máximo de la educación, se había logrado un consenso. La misma pregunta, ¿se necesita un acuerdo político? ¿El Frente Amplio está de acuerdo con ese acuerdo político? ¿Por qué es que las ideas están? ¿Se tiene claro hacia dónde ir? Y en algunos aspectos hay bastante atraso. Mira, en primer lugar, yo creo que lo más importante es que todos los que queremos el bien para la educación pública uruguaya y la educación en general, no tengamos el ritmo de pasaje de facturas. Es decir, que hay que ordenar una serie de cosas y buscar consensos de determinados ejes centrales. El primero de todos es que el estudiante es el centro de la educación. Ese es el número 1. Entonces, eso te implica hacer unas transformaciones quizás estructurales, reitero, desde la formación académica de nosotros los docentes. ¿Por qué? Porque eso implica, por ejemplo, tener claro que tiene que haber una mayor cohesión y una malla curricular más sólida entre el pasaje de primaria con el de secundaria. Y no vayamos a modelos preestablecidos, busquemos diversificar propuestas. Yo voy a poner un solo ejemplo
que ha sido para mí muy exitoso y es un camino a seguir desarrollando. ¿Cuál es? El Liceo de San Luis en Canelones. Vos tenés un liceo que comienza a las 8 y algo de la mañana, termina a las 4 de la tarde, que tiene unos componentes de la tradicional UTU con la formación del liceo clásica, para decirlo en términos generales. Bueno, ¿se puede aplicar un modelo así en todos lados? No. ¿Tenés presupuesto quizás para aplicarlo inmediato en todos lados? No. ¿Es conveniente aplicarlo exactamente lo mismo en todo el Uruguay? Quizá no. Entonces, acostumbrémonos a modelos diversos. Y desde el punto de vista de la ley que mencionaba la diputada Piñeirúa, para mí siempre es revisable, siempre es mejorable las cuestiones de la ley. En lo personal, yo creo que la clave de todo está en la gestión. Si nosotros logramos hacer una mejor gestión, vamos a solucionar o mejorar o potenciar aspectos que la ley permite desarrollar y que están ahí en ciernes. Y doy 2 ejemplos. El crear un Consejo de Educación Medio Básico y no superior es uno de los caminos estructurales de transformación de la educación del Uruguay que viene. El fortalecer, que están en la ley vigente, los consejos de centro, que no han sido potenciados, es otro camino muy importante. Entonces, involucrar, tener al muchacho como centro, involucrar a los actores educativos, involucrar a la sociedad y aplicar modelos diversos, apostando a la innovación y a la inclusión, porque ese es uno de los problemas que hemos tenido con el crecimiento de la educación media. Hay más sectores sociales incluidos en las aulas de mayor diversidad y el componente que tiene un profesor en el aula es distinto, proviene de distintos orígenes sociales y tiene cohesiones distintas a las que existían hace 30 o 40 años. Entonces, no podemos poner los mismos parámetros de hace 40 años porque antes iba menos gente de una sociedad más homogénea y con menos modelos culturales. Hoy la sociedad uruguaya es distinta y creo, además, que hay una valoración distinta de la sociedad o de parte de la sociedad uruguaya sobre el valor de la educación de nuestros hijos. Y eso, en mi humilde opinión, trasciende las propuestas que haga el Partido Nacional, el Partido Colorado o el Frente. Hay un problema en la sociedad uruguaya de decir, bueno, en mis clases los alumnos que no van a buscar académicamente van mal, sus padres no van. Entonces, tenemos que asumir que hay un corte de la sociedad uruguaya en determinadas cosas y hacerlo de una manera inclusiva y, bueno, mostrando las barajas y dejarnos un poco de tironeos en esto y mostrar voluntad de acuerdos reales. ¿Va a ser así hasta octubre? La educación se ha planteado ya como un tema de campaña y de debate, sin lugar a dudas. Sí, claro, con distintas ópticas, ¿no? Porque digo, yo lo que creo es que lo que no podemos hacer es salir a defender la situación actual del sistema educativo, como ha hecho un poco ha hecho el doctor Vázquez en estos últimos discursos en el que ha polemizado con el doctor Larrañaga, porque creo que la impresión que nos da es que no hay una vocación de cambio, y eso es bastante decepcionante para quienes son plenamente conscientes de que nuestro sistema educativo tiene que cambiar, y tiene que cambiar para bien de nuestra sociedad. La mala situación de nuestro sistema educativo es un cuello de botella para el desarrollo del Uruguay, y es un obstáculo para que los muchachos que nacen en contextos más desfavorecidos puedan prosperar en el futuro y puedan abrirse camino en trabajos de calidad. El mercado de trabajo es cada vez más exigente, cada vez exige más calificaciones, y no es solo el pasar de años, sino exige calidad en la educación. Y bueno, las pruebas PISA han demostrado que nuestra calidad educativa ha caído y sigue cayendo, ¿no? Hemos bajado todas nuestras puntuaciones desde que comenzamos a participar. Esta es la 4ª vez que participamos en las pruebas PISA y hemos bajado sustancialmente en todas las materias, ¿no? Matemáticas, lenguaje, ciencias. Entonces, creo que tenemos que partir de asumir esta realidad, de no cuestionar los indicadores que en algún momento cuestionamos, que aprobamos. Las pruebas PISA eran reconocidas por la izquierda en su momento, ahora son descalificadas porque dan mal. Yo creo que tenemos que asumir la realidad y entonces sobre ese marco
ir hacia un gran acuerdo nacional. Nosotros, el ProMejora coincide con lo que acaba de decir el diputado Maía, es decir, la adaptación de los contenidos curriculares y de la forma de impartir la educación a nivel de los liceos de acuerdo al contexto en el que se desarrollan, una mayor profesionalización en las capacidades de los directores, liberándolos de algunas cuestiones administrativas que hoy quieren atender y que los sustraen de lo que es la verdadera función del director, los profesores cargo que puedan permanecer en el liceo y no tener que estar corriendo de un lugar a otro, el achicar el aula para que haya una mayor personalización entre los profesores y los docentes y los alumnos, es decir, el involucramiento de los padres. Uno mira las experiencias como el Liceo Jubilar y el Liceo Providencia, que están trabajando en contextos sumamente críticos y con población que viene del Casaballe, que es el lugar más deprimido del Uruguay, y que sin embargo tienen logros educativos a través de la personalización con los estudiantes, a través de una disciplina y de una exigencia en la educación, y además de un involucramiento de los padres. Ahí hay muy poco personal de servicio, porque quienes envían sus hijos a esos liceos necesariamente tienen además que participar del funcionamiento del liceo, y eso hace sortear uno de los inconvenientes que yo comparto que existe, es que los padres han ido perdiendo la noción de lo importante que es la educación de sus hijos. 30 segundos. ¿El Frente Amplio no cree en las pruebas PISA? No, tanto cree que la ha aplicado en sus dos administraciones. En la administración Rama original, donde había integrantes del cociente de ambos partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, no las aplicó. En la época de referencia no se midió a sí mismo. El Frente Amplio no ha tenido problema en medirse a sí mismo. Y las pruebas son lo que son. Segundo, también el doctor Tabaré Vázquez hizo referencia a números de UNICEF y a datos de UNICEF que también son válidos. Yo creo que Tabaré, por un lado, ha dicho, hemos tenido cosas muy positivas y hemos focalizado los problemas. Y tercero, me interesa importante analizar lo que decía la diputada Piñeirúa respecto a lo de Casaballe, Impulso y demás. Yo creo que son experiencias interesantes de analizar. En mi opinión personal, para mí no son extendibles. Sí hay que verlas como modelo en sí mismo para ver cómo funcionan, pero es imposible porque en esos contextos críticos en general o en otros del país, ahí se selecciona a los estudiantes. En cambio, el sistema público los tiene que aceptar a todos. Entonces, los parámetros son distintos. Si usted selecciona a sus estudiantes y después, si el año siguiente no pueden, repiten, no entran, bueno, el problema es qué hace la sociedad en su conjunto. Entonces, me parece bien que se hagan ese tipo de experiencias. Creo que el sistema público uruguayo tiene que apostar a otra cosa. 30 segundos. ¿Y se puede extender esa experiencia de Impulso, de esos liceos, como experiencia para el sistema público también? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que el doctor Vázquez descalificó las pruebas PISA, que es verdad que la izquierda los utilizó, se utilizaban antes de que empezaran los gobiernos de izquierda. La primer participación, si yo mal no recuerdo, fue en el año 2003. El doctor Vázquez en su discurso descalificó los resultados de las pruebas PISA, a pesar de que en su momento le daba validez y se comprometió inclusive frente a organismos internacionales a participar y a tomarlo. Bueno, por eso mismo digo, fue una contradicción la de él, ahora como dan mal, no me sirven. En realidad en su discurso los descalificó y quiero decir que para nosotros son válidos y los vamos a seguir haciendo y tomaremos en cuenta todos los estudios que sobre esa materia se hagan porque nos parece todas válidas como insumos para delinear políticas públicas. Si se pueden extender, yo creo que son temas a estudiar. Hace muy poco el director del Liceo Impulso explicaba cómo ingresaban al liceo los muchachos. No es que se seleccionen, hay un cupo y hay sorteo. O sea que no es que se seleccionen, hay un cupo, se inscriben. Lamentablemente no hay capacidad para absorber a todos los que se inscriben, pero no se seleccionan, se sortean y el que tiene suerte ingresa. A ambos, gracias por haber venido esta mañana y por supuesto que la seguimos en otra oportunidad. Gracias por haber estado. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.